antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, entre los temas que tenemos para el día de hoy, y el más importante, es este que tiene que ver con los desafíos para el 2024. Y para eso tenemos un gran invitado que usted ya lo conoce, ha estado con nosotros en varias ocasiones y usted siempre ha enviado sus preguntas para ver y pues que podamos contribuir y responder a ellas. Bien, también además de los temas, y agradecer a las personas que han estado con nosotros en las redes sociales, ¿verdad? A Juanita Beltrán, a Chiqui Luke, a Lourdes Delgado, también a Ocampo, a María, a Fernando Abarca, también a Juan Arreola, también a Carlos Loera, Francisco Muñoz. También tenemos una lista muy amplia de personas que nos han estado haciendo comentarios, sugerencias en los diferentes temas que hemos estado compartiendo con ustedes. Pero bien, vamos a entrar entonces a los temas que tenemos para compartirles, y entre ellos es que al parecer la famosa armadora de vehículos eléctricos Tesla cancela su inversión en México. Esta es una noticia que estamos viendo en las diferentes redes sociales, aunque no ha habido una noticia oficial de este tema, pero sería un punto de una gran preocupación el de que esta empresa se fuera, ¿verdad? Después de todo este anhelo que ha generado, sobre todo en aquel estado de Nuevo León. Y bien, también hay otros temas importantes que platicar con todos ustedes, sobre todo el crecimiento del turismo médico en Baja California y pues los grandes beneficios que esto ha generado a lo largo de, pues, después de la pandemia, después de varios tropiezos que hubo por ahí, pero lo más importante es que es un sector de gran emprendimiento que ha hecho las cosas bastante bien y que hace su trabajo de manera tanto local, nacional como internacional. Un gran trabajo que presenta y grandes oportunidades precisamente para esas personas del otro lado de la frontera y sobre todo aquellas que hablan español y que están acostumbradas al trato, a ese trato cálido que tenemos aquí en esta zona de Mexicali. Y bien, vamos a ir a un corte comercial para regresar y presentar este gran tema que tenemos para todos ustedes. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente entrar en el tema del día de hoy. Un tema importantísimo para lo que es el futuro de nuestro país y también todos estos esquemas que están manejando de manera nacional y también la influencia internacional en nuestro país. Y para esto pues tenemos lo que son las contiendas precisamente electorales que van a estar el próximo verano en nuestro país, así como también las de Estados Unidos y esa posibilidad que tiene el candidato Donald Trump de acceder a esa candidatura. También estaremos platicando sobre los temas del nearshoring, el beneficio que ha generado o no, ¿verdad?, en zonas como la nuestra, y también esos temas de inseguridad que tanto impactan. Y para esto tenemos un gran invitado, un personaje que además pues de haber estudiado la licenciatura en economía, haber estado estudiando en Europa, ¿verdad?, también una maestría en lo que son esto de la economía y los estudios internacionales, macroeconomía, microeconomía y otros temas importantes, se ha dedicado a estudiar nuestra zona, además de la influencia que tiene en nuestro país, en esta región que tenemos. Y bien, importante para todos nosotros este gran tema que tiene que ver con los desafíos para el 2024, las elecciones en México y Estados Unidos, el nearshoring y la inseguridad. Bienvenido y presentamos a Enrique Rovirosa. Bienvenido a este programa Metrópolis, Enrique. Muchas gracias por la invitación, Benjamín, como siempre. Aquí a tus órdenes. Bien, pues tenemos muchos temas que platicar el día de hoy, pero yo quisiera que iniciáramos con esos grandes desafíos que tenemos para este próximo año, para este próximo 2024 en nuestro país inicialmente. Bueno, tú acabas de mencionar algunos de esos desafíos, quizás los más importantes para 2024 van a seguir siendo dos fundamentalmente.
que por cierto en principio aparentan no tener relación con la economía, pero que inciden mucho en los resultados de esta, ¿no? Y que son en los temas de seguridad, que pues, es una de las cosas que más preocupa ahorita, no solo a la gente en general, sino particularmente a los empresarios, porque como bien sabes, pues ya este tema está afectando intereses económicos, está afectando el tránsito, el libre tránsito, por ejemplo, de las mercancías en el país por la cuestión de los retenes, de la delincuencia organizada, está afectando a negocios pequeños y medianos en lo que se refiere al tema de piso, ¿verdad? Donde para que te realices tus actividades, pues tienes que pagar mensualmente una determinada cantidad y si no estás sujeto, pues a, a, pues a represalias, por así llamarlo, ¿no? De toda índole, que van desde en un momento dado te tiren una bomba de esas molotovs a tu establecimiento o incluso pues lleguen al secuestro, al robo, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de seguridad va a seguir siendo un factor importante. De hecho, se menciona entre las causas principales de los riesgos para los negocios en 2024, sigue siendo un elemento fundamental. Y en mi opinión también pues está el aspecto político, ¿no? Tanto en términos del relevo que se va a dar en lo que se refiere al gobierno federal y muchas diputaciones, o sea, lo que viene siendo la conformación de las cámaras, lo que viene siendo algunas gobernaturas y presidencias municipales. Entonces va a haber mucha actividad en ese sentido que, como quiera que sea, presenta todavía algunas incógnitas respecto a cuál será el rumbo que va a seguir el país a partir de la próxima administración federal y la conformación de los congresos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también pues está el tema, como ya lo mencionaste tú, del cambio político, del cambio de gobierno o posible cambio, porque todavía no se sabe si Biden, el presidente actual, se mantendría como, dijéramos, candidato. Hay quienes dudan de que él pueda, por razones físicas de edad y demás, de que él sea el mejor contendiente por parte del Partido Demócrata. Y pues hasta ahorita todo indica que quien tiene más posibilidades del lado contrario pues sigue siendo el expresidente Donald Trump, ¿no? Que sería pues una reelección, ¿no?, de él con un intermedio con Biden de por medio, ¿no? Entonces eso definitivamente pues el resultado de esa elección en Estados Unidos que va a ser en el próximo año, pero que toma posesión a partir del siguiente, quien resulte ganador, ya sea que continúe Biden o entrara Trump, pues va a afectar las posibilidades de la relación de México con Estados Unidos, y eso trae grandes consecuencias o efectos que pueden ser muy importantes en términos de nuestra relación comercial a través del TEMEC, ¿no? Entonces, pues es lo que está en juego ahorita, además de otras cosas, ¿no? Pero esos son ahorita los temas que empezamos a visualizar como relevantes para 2024. Obviamente no puedo descartar el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ese tema puede en cualquier momento también tener grandes efectos sobre la economía mundial. Y tampoco la disputa comercial que se está dando y va en crecimiento, como dicen, va creciendo entre China y Estados Unidos, ¿no? Con el tema del desarrollo tecnológico y de los insumos para la industria de microprocesadores, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que nos pueden afectar, algunas positivamente, otras que van a representar grandes retos y otras también que, pues si las sabemos aprovechar, pues representan grandes oportunidades, como es el efecto de esa disputa entre Estados Unidos y China en términos de lo que se denomina nearshoring, ¿no? Pues temas muy interesantes todos ellos. Y si empezáramos con esa influencia de Estados Unidos en nuestro país, ¿cómo pudiéramos observar ventajas, desventajas si ganara un partido u otro? Bueno, si, vamos a decir, si gana el Partido Demócrata y supuestamente si fuera el presidente Biden, pues ahí cuando menos pues tenemos una relación de continuidad. En términos de todo lo que ha venido ocurriendo en la relación de temas específicos como es la migración, que sigue siendo un factor de disrupción con las relaciones con una parte importante
de la clase política norteamericana, es decir, los republicanos quieren detener el flujo migratorio, que ahí pues hay que señalarlo dentro de esa migración. Los mexicanos seguimos siendo el número uno en términos de la cantidad de personas que siguen cruzando en búsqueda de mejores oportunidades de la vida, ¿no? Entonces, aunque están de por medio otros migrantes como vienen de Haití o de Rusia incluso, o de Guatemala, Honduras, etcétera, el grueso de los que intentan cruzar a Estados Unidos siguen siendo los mexicanos. O sea, claro, para efectos mediáticos se le da relevancia o mucha importancia a los demás, pero en términos numéricos, el número uno para Estados Unidos seguimos siendo los mexicanos, ¿no? Y eso, digo, representa oportunidades y retos, ¿no? Porque vamos a hablar de esto también en términos políticos. Pues esto requiere un enfoque diferente al que se le ha venido dando hasta ahorita, ¿no? Y pues voy a esperar a que tú me hagas preguntas más específicas para darte mi opinión al respecto, ¿no? Bien, un tema importantísimo es que pues en Estados Unidos, y California no es la excepción, pues ha hecho una gran escasez de mano de obra en todos sentidos, mismo que ha causado que el pago mínimo pues anduviera arriba de los $25, y pues hoy por hoy hay muchas personas que están ofreciendo por encima de los $35 la hora con tal de conseguir esa mano de obra que no han podido encontrar en Estados Unidos en general, y no se diga California. ¿Y qué es lo que sucedería si estos deseos de muchos o grandes empresarios en Estados Unidos pueden lograr que esa frontera se abra para esa mano de obra autorizada, ¿verdad? ¿Y qué beneficios pudiera tener para nuestro país en los incrementos del primer ingreso que tenemos, que son precisamente las remesas? Bueno, yo pienso que el tema de las retribuciones que se le da al factor trabajo en Estados Unidos se modificó sustancialmente, como todo el mundo sabe, a raíz de la pandemia. Mucha gente pues hizo home office, o sea, desde casa estar realizando sus trabajos. Otros simplemente pues tuvieron que dejar sus trabajos y se fueron a sus casas y buscaron formas alternativas de sobrevivencia, y eso cambió mucho el panorama, no solo en Estados Unidos, sino prácticamente en el resto del mundo, incluyéndonos a nosotros, aunque de esto se habla poco, ¿no? Pero ha habido un cambio en la mentalidad de la persona que trabaja, ¿no? Es decir, como que se dio cuenta de que estar en casa le daba una perspectiva diferente de vida, ¿no? Y eso dijo, oye, ¿por qué tengo que estar trabajando 48 horas a la semana de manera fija, de manera incómoda hasta cierto punto, por no llamarle de otra forma? ¿Por qué tengo que en un momento dado estar sujeto a un trato que no me hace feliz? Entonces la pandemia, al relajarse la relación de trabajo, hizo como que mucha gente despertó, ¿no? Y dijo, oye, yo no quiero seguir bajo la misma tesitura, y eso se tradujo en una relativa escasez de mano de obra en Estados Unidos y en otras partes del mundo, por ejemplo aquí en Baja California, ¿no? Donde también hemos visto ese efecto de que la gente se resiste a irse a una empresa donde le van a exigir un horario fijo de manera permanente en actividades sin mucha flexibilidad para hacer cambios, y eso pues se ha traducido en que veamos ahí una especie de faltante, que realmente en mi opinión no lo es, pero que se ha manejado como tal, ¿no? Entonces, esta oportunidad que ofrece la apertura o la posible apertura de Estados Unidos, pues podría ser temporal y bajo ciertas condiciones, pero no lo veo en el corto plazo. Eso no lo veo en el corto plazo, por la oposición que hay precisamente por el lado de los republicanos, que quieren frenar absoluta y totalmente la migración de la gente de América Latina en particular, y entre comillas, pues somos nosotros, ¿no? Así es, así es. Entonces no lo veo como una alternativa inmediata. Obviamente las remesas van a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque los ingresos de los trabajadores, los salarios están incrementándose, y al tener mayor ingreso el trabajador mexicano o latinoamericano en Estados Unidos, pues va a enviar mayor cantidad a sus familias. Pero
es parte de los retos y oportunidades que tenemos de cambio en este país en cuanto al esquema político que se presenta para 2024 en México, ¿no? Bien, y profundizando entonces en los temas de la oferta de trabajo en México y sobre todo en Baja California, para después profundizar en los temas políticos, yo quisiera que nos dieras tu opinión y profundizar en el comentario que hiciste sobre tu opinión de que no hay falta de mano de obra en nuestra región. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es qué es lo que visualizas y por qué consideras que realmente no hay una escasez, sino que qué es lo que sería? Bueno, la escasez de mano de obra se tiene que dar en términos de lo que viene siendo empleo formal versus informal, ¿no? En Baja California, alrededor del 38% de la población económicamente activa está en el sector informal. Entonces, esa gente en el sector informal obviamente no tiene las prestaciones de vacaciones, de seguridad social, de Infonavit, entonces no tiene garantizada una pensión a futuro. Entonces, esa gente en un momento determinado está dispuesta a trabajar en la formalidad siempre y cuando se le presenten las condiciones que ellos consideran necesarias para acudir al sector formal. Y entre ellas está obviamente la paga. Si tú le ofreces a un trabajador el salario mínimo más una serie de prestaciones condicionadas a una serie de bonos y prestaciones que no tienen nada que ver con lo que él está garantizado que se va a llevar mensualmente a su casa, pues esa persona no ve las cosas como lo ve quien le está ofreciendo eso, ¿no? Entonces es un problema de oferta y demanda. Cuando la gente no acude a ese mercado que está ofertando X cantidad de ingreso o de salario, por ponerlo de una manera, pues significa que hay una falla, hay una distorsión ahí que no se está comprendiendo del todo y lo que tenemos que hacer es simplemente subir la oferta, es decir, subir los salarios que se están ofertando en el mercado y vas a ver que en ese momento se acaba la escasez. Porque no es un problema de que no haya, sino simplemente es un problema de que lo que se ofrece no es atractivo para el trabajador. En términos de jornadas laborales, en términos de lo que se le paga mensualmente y que él se va a llevar en la bolsa de manera garantizada, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el problema que hay que platicar con los empresarios y que modifiquen toda esta estructura salarial que se generó de bonos y de prestaciones fuera de lo que viene siendo el salario que se lleva el trabajador mensualmente a su casa y que ha generado una distorsión terrible, porque eso es lo que está ocurriendo. Tenemos una distorsión terrible en términos de lo que el trabajador percibe. Y hay que dejarlo a un lado. Hay sus razones históricas de por qué llegamos al punto donde estamos hoy día, por razones de carácter fiscal, etcétera, etcétera. Que no me voy a meter ahorita en ese tema, pero se hizo, ok, pues ya se hizo. Entonces hay que darle reversa a algo que no está funcionando. No, pues sin duda un esquema que practicas de una manera muy clara, ¿verdad? ¿Cuál es la solución sobre este importantísimo tema de lo que es la falta de personas precisamente en todos esos empleos? Y claro, si además de eso, pues anexamos la falta de un sistema de movilidad adecuado, barreras y una gran cantidad de barreras que hay en nuestra región, ¿verdad? Para que podamos tener acceso a esos empleos, ¿verdad? Y la accesibilidad, la llegada, la salida, etcétera, pues se vuelve más complicado todo esto. Y ahora, yéndonos a la parte política de este próximo 2024, ¿qué escenarios pudiéramos visualizar? ¿A o B? O no sé si haya algún C que hayas estado viendo. Mira, esta es una opinión de un economista. Él va a decir, ¿qué está haciendo un economista dando una opinión de política? Bueno, déjame decirte que es algo importante que escuchen en nuestro auditorio. Es que lamentablemente se ha querido separar la economía de la política. Y la verdad es que no se debe separar y no se puede separar. Lo que hagan los políticos va a incidir, y por ende las decisiones que tomen en materia de política económica va a incidir obviamente en los resultados. Entonces, es un error tratar de separar las cosas, ¿no? Desde mi perspectiva.
Porque cuando, digo, la historia lo demuestra, cuando tienes gobiernos que son eficientes en la implementación de políticas económicas en sus respectivos países y buscan realmente el bienestar de la sociedad, el resultado va a ser que tuvimos un estadista, se dice comúnmente, ¿no? Este gobierno estuvo dirigido por un estadista porque tuvo una visión de largo plazo, porque hizo que las condiciones económicas de la población en general se superaran, los empresarios estuvieron contentos, se dieron una serie de factores, una combinación de factores que finalmente se tradujeron en mayor crecimiento económico, mayor empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, 2024 representa un reto para México, independientemente de quién gane. Fíjate lo que estoy señalando, independientemente de quién gane. El reto es de que las cosas, desde el punto de vista de política económica y de política social, no han funcionado como deberían. En términos económicos te lo pongo así, el crecimiento del Producto Interno Bruto anda alrededor de este año del 3%, 3.1, 3.2, pero alrededor del 3%. Eso es lo que estamos teniendo en este año y el año pasado tuvimos un crecimiento mayor, pero en el año previo un crecimiento menor y así incluso negativo. Entonces, cuando vemos el resultado final de cuál es el promedio de la última década, tenemos un crecimiento mediocre, independientemente de que una parte le tocó o no a este gobierno y al que le antecedió. Es un resultado mediocre en términos del potencial que tiene este país. Este país tiene un potencial de crecimiento mucho mayor, yo diría 3 veces mayor al que está registrando en términos de promedio. Por ejemplo, estamos desperdiciando a una parte importante de nuestra población económicamente activa que emigra. Así es. ¿Verdad? Entonces, óyeme, tienes un factor de producción que podría incrementar el Producto Interno Bruto, que podría hacer que la economía creciera más, que lo estamos desperdiciando porque se lo estamos pasando a los norteamericanos, ¿no? Entonces, el 2024 para mí representa, por ejemplo, en este tema, una oportunidad de hacer un replanteamiento. Es decir, queremos seguir expulsando dijéramos, a la parte más importante de nuestra fuerza laboral de los próximos años, porque los que se van, los que emigran son los jóvenes, los que tienen todo el deseo de trabajar, los que están dispuestos a arriesgar la vida. Entonces, desde el punto de vista del potencial que tiene esa gente, es altísimo y desaprovechado. Entonces, yo digo, 2024 representa la oportunidad y el reto de exigirle a todos los contendientes de uno o X partido, independientemente de tu preferencia, decirle, a ver, quiero que nos definas con toda claridad qué queremos de país en los próximos años. ¿Queremos seguir siendo un país exportador de mano de obra que está desperdiciando todas las oportunidades que esa mano de obra podría generar para el país? Esa sería una pregunta. La otra es, ¿queremos seguir siendo un país donde el crimen organizado siga creciendo de manera desproporcional a como lo viene haciendo ahorita? Entonces, ¿cuál va a ser la política que vamos a seguir en los próximos años? ¿Vamos a seguir con una política de abrazos, no balazos, por ejemplo? Digo, yo no voy a decir si es buena o es mala, simplemente es la pregunta, ¿vamos a seguir? Y así sucesivamente, te podría hacer una lista muy grande de cuestiones que 2024 no solamente presenta la oportunidad, sino debe ser, dijéramos, el centro de las campañas políticas, ¿no? Que no nos vengan con promesas de que este país va a ser como Europa, etcétera. Digo, eso ya está muy desgastado, ¿no? Yo creo que lo que México necesita es que le exijamos a todos los partidos que sean muy claros y precisos respecto a qué es lo que queremos en los próximos años. Y ese es un reto. Y la oportunidad que ese reto representa es de que en vez de seguir creciendo a un promedio del 2, 2.1 o 2.2% en los próximos 6 años, de 2024 o 2030, pues despeguemos, ¿no? Y nos pongamos una meta de crecer al 4, al 5 o al 6% anual en promedio, ¿no? Que sí se puede lograr, porque están las condiciones dadas a través de esta oportunidad que está ofreciendo ese conflicto entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces puede llegar una gran cantidad de inversión, puede llegar, va a llegar alguna, pero no necesariamente va a llegar la que pudiera llegar, y porque para que llegue más inversión necesitamos hacer las cosas de manera diferente, ¿no? ¿En qué consiste hacerlo de manera diferente? Pues establecer planes que permitan definir con precisión qué es lo que vamos a hacer para ofertar
todas las condiciones que esas empresas buscan y que no tenemos ahorita. Por ejemplo, hay escasez de agua en toda la zona norte del país, hay escasez de energía, traemos problemas muy serios de energía. La Comisión Federal de Electricidad no se da abasto, lo vimos ahora aquí en Mexicali, lo vimos en prácticamente todas las ciudades del norte, Sonora, Sinaloa, etcétera, etcétera. Traemos problemas de comunicaciones terrestres. ¿Por qué? Porque hay mucha improvisación, no hay planeación. Entonces, cuando yo escucho esa palabra de continuidad me asusto, ¿no? Digo, eso no nos va a sacar de la situación en la que estamos inmersos, ¿no? Tenemos que realmente hacer un esfuerzo por cambiar las cosas, ¿no? Y cambiar las cosas no solamente por cambiarlas, ¿no? Porque no se trata de cambiar colores de partidos, sino que todo lo que es el aspecto político nacional tome conciencia de que no podemos seguir así, porque si lo hacemos vamos a seguir siendo un país mediocre, expulsador de mano de obra, que a su vez eso genera más problemas, ¿no? Es decir, se generan más problemas porque, por ejemplo, la población de México está envejeciendo. Entonces, la carga que nos espera en los próximos años va a ser muy alta en función de el modelo que estamos siguiendo ahorita, ¿no? Va a haber problemas muy serios para poder seguir brindando los servicios públicos y la infraestructura pública que tenemos ahorita, que es mala, por no decir pésima. Pues imagínense en el futuro si seguimos con este modelo expulsador de aquellos que pueden realmente contribuir en un futuro a resolver las necesidades desde el punto de vista financiero que va a tener el país. Porque si no, pues digo, la carga va a ser mayor, la inconformidad va a ser mayor y créanmelo, digo, no lo digo yo, lo visualizamos muchos, los problemas del país se van a duplicar hasta que llegue un momento en que esto tenga que reventar, independientemente de toda esta política de apoyo social que se viene siguiendo, ¿no? Porque va a llegar un momento que no va a haber dinero para dar. Entonces, yo creo que eso representa una oportunidad, quizás obligada por las circunstancias, y depende no tanto de los partidos, también depende mucho de los ciudadanos, de nosotros, de exigirles que hagan esto, ¿no? De que busquen nuevas formas de ofrecer cosas concretas, bien hechas. Eso es lo que yo visualizo como oportunidad. Bien, pues una excelente descripción del panorama y que tristemente vemos que pues la tendencia pues no ha sido favorable en los últimos años y sobre todo al ver que muchas de las dependencias que por mucho tiempo eran icónicas, sobre todo en nuestro estado como la CFE, que tenía un excelente protocolo de mantenimiento, pues hoy por hoy vemos esa falta de mantenimiento precisamente que se ha tenido en todas las redes. Incluso pues hemos estado viendo cómo es que en estas últimas semanas, sobre todo los picos del verano, pues muchos de esos transformadores eran enfriados con agua. Sí, lo escuchó usted bien, agua es lo que ha estado haciendo Comisión para enfriar ese sobrecalentamiento de los transformadores eléctricos y pues claro, los apagones, las caídas de las líneas y muchas otras. Y por otra parte también pues esa escasez de agua que cada vez va más impactante y donde no hacemos inversiones o reinversiones en ellas. Y pues esa tendencia que no ha sido la más favorable precisamente en los últimos años y sobre todo que si esto continuara generaría un grave impacto pues a la economía nacional y también impactados todos el crecimiento de los diferentes negocios, de las diferentes empresas y sobre todo la creación de fuentes nuevas de empleo en donde pues ya algunas de ellas, como lo vimos en la introducción del programa, ya pues ya están con la duda si se quedan o no se quedan en México, inversiones muy fuertes, ¿verdad? Y estamos platicando de esa inversión de Tesla que nos impactaría mucho que ese comentario que están empezando a sacar ya fuera cierto, que es que se retira de nuestro país y no va a hacerlo hasta saber qué pasa en el 2027. Pero en fin, otro de los temas importantes es en la economía regional. ¿Cómo has visto a Baja California? ¿Verdad? ¿Cómo has visto esos resultados? Y sobre todo en un ambiente en donde seguimos con un descontrol en el tema de inseguridad, para ser precisos, y esto ha crecido enormemente y pues nos hemos vuelto uno de los estados
no solamente Tijuana, que pues Tijuana ya tenía su fama arraigada de mucho tiempo, después la controló, pero pues ahora es todo el estado de Baja California el que está inmerso en esta violencia o en esta falta de implementación de justicia, donde vemos que las personas que se han detenido por alguna situación específica de faltas a la ley, pues salen en menos de 10 días y los vemos en la calle, y pues esta falta de implementación, esta falta de seguridad, y sobre todo que se da en un sector muy claro, y eso que tiene que ver con las malas prácticas, ¿verdad?, con el narcotráfico y otros esquemas que tienen una influencia muy fuerte en nuestra región. ¿Qué es tu opinión en este tema? Mira, por ahí se escucha de que el Poder Ejecutivo de México le quiere echar la culpa al Poder Judicial. Son los jueces, es el Poder Judicial el que no está haciendo su trabajo, se presta a corrupción y se le echa toda la culpa al Poder Judicial. Mira, en mi opinión, yo creo que el problema radica en la forma como se está manejando en general la administración pública, llámese federal, estatal, municipal. ¿Qué es lo que ocurre y lo que ha venido ocurriendo casi en los últimos 50 años? Los partidos políticos agarran la administración pública como botín. ¿Qué significa agarrarla como botín? Llega el verde, o llega el azul, o llega el rojo, o llega el amarillo a la administración como presidente municipal, como gobernador, como presidente de la República. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es una purga de todos los niveles de mando de las distintas dependencias, tanto del Ejecutivo como del Legislativo y a veces hasta el Judicial. Y mete a gente que es afín a su partido. Es la forma de recompensar a aquellos que anduvieron con el partido, cosa que, pues ok, digo, me apoyaste, yo voy a ver cómo te apoyo. Eso no es la parte negativa. La parte negativa es que los puestos se reparten a diestra y siniestra sin tomar en consideración experiencia laboral de la persona que va a ocupar el cargo, sin considerar si es o no la disciplina que practica y que es necesaria para ese cargo, y en un momento dado si es o no honesto esta persona, ¿no? Entonces, lo que ha venido ocurriendo dentro de la administración pública de todos los niveles y de todas las ramas es que cada vez están peor. Es decir, y eso yo no voy a decir que un partido es más que otro, ¿no? Cada vez están peor. Sigue la corrupción, sigue la ineptitud, y está muy fácil demostrarlo, ¿no? Digo, con las obras públicas. Las obras públicas llegan a costar hasta 3 veces más de lo presupuestado. Y digo, no quiero mencionar los nombres de cuáles son las obras públicas, pero ahí están los periódicos que lo mencionan, porque no quiero hacer esto que se vuelva partidista, ¿no? Es mencionar lo que está mal. Eso necesita cambiar, es otra de las cosas que necesitamos exigirle a los próximos. ¿Cómo vamos a resolver este problema de corrupción? Porque no deja de ser corrupción. Si yo soy el responsable del manejo de la administración de un municipio, de un estado o del país, pues necesito buscar quiénes son los más indicados para desarrollar los puestos de alta jerarquía y de ahí sucesivamente. Y no como sucede ahorita, que pues tú eres mi comadre, tú eres, digo, no sé, digo, o tú eres 90% leal y 10% de capacidad, ¿no? 90% de honestidad, pues no, tampoco. Digo, no se trata de decir todos deben ser honestos, porque una persona honesta que no tiene idea de lo que está haciendo causa más daño que una persona deshonesta, ¿no? Eso ya lo sabemos también. Entonces, eso necesita modificarse. Y regresando al tema de la seguridad, no puedes tú resolver el problema de la seguridad cuando todo el aparato gubernamental, llámese federal, estatal o municipal, tiene estas deficiencias. O sea, no le puedes exigir a uno de los poderes que sea la maravilla cuando los otros poderes están igual o peor que el propio poder al que estás exigiéndole que sea la maravilla, ¿no? En este caso al judicial. O sea, el judicial podrá tener muchas fallas, hay gente que es deshonesta, que es corrupta, eso lo sabemos, pero también del otro lado están igual. Y entonces,
pues se forman, dijéramos, alianzas entre unos y otros, entre el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, el Poder Legislativo con el Poder Judicial, el Poder Judicial con las ramas del Ejército y de los responsables de llevar a cabo la seguridad, de los órganos, dijéramos, que implementan la seguridad, las policías estatales, las policías municipales, las policías federales, etcétera, etcétera. Entonces es un problema que no vas a resolver es decir, por más esfuerzo que hagas, si va enfocado nada más a resolver algo que es general en todo el aparato gubernamental. Entonces, esa es mi opinión. O sea, no puedes tú decir, voy a sacar la sandía podrida cuando todas están podridas para acabar pronto, o los tomates podridos, todos están podridos. Necesitamos un sistema que permita que gente más capaz, más honesta, más trabajadora, llegue a los partidos políticos, a servir y no a servirse. Ahora, también hay que ser realistas, ¿no? Esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero si empezamos por reconocer el problema, que nadie quiere reconocerlo, ¿sí? Nadie quiere hablar de ello. Entonces, una oportunidad de 2024 es que la agenda política ponga en primer nivel este tema, ¿no? El tema de la capacidad, las aptitudes para cubrir correctamente las posiciones y cómo iniciando con una idea sobre este gran hemos visto a lo largo de los años que en México primero le damos siempre prioridad a nuestra familia, a nuestros amigos. ¿Cómo poder romper con ese valor que a veces es muy positivo, pero pues en este caso de la política pues viene siendo algo que pues se convierte en un nepotismo? Pero por ejemplo zonas como la de Baja California, aquí vemos el nepotismo mal, pero habrá otras zonas en la República en donde esto se vea como algo correcto. ¿Cómo ves las aspiraciones de los diferentes contendientes en una zona como la nuestra, ¿verdad? Viendo las estadísticas que tenemos, viendo que se van creando esos grupos, ¿verdad? Precisamente de familiares, de amigos, ¿verdad? Pero que también se forman dentro de los gobiernos y esto hace que esas asignaciones directas pues se den a empresas que tienen una ubicación muy rara, llegan a conocerla y pues resulta que es un edificio abandonado muchas veces y estas licitaciones o asignaciones directas pues se dan a modo y cada vez son más frecuentes, pero sobre todo que los bajacalifornianos y los mexicanos en general no hacemos nada para detenerlo. Mira, el problema que traemos en este país es que durante décadas se ha hecho pensar en general que el poder de cambio está muy limitado en la ciudadanía. A pesar de todos estos esfuerzos por incorporar instituciones, dijéramos, con una alta participación ciudadana, que empezó, por así decirlo, en la época con Fox, con los organismos de transparencia y demás. La verdad es de que sigue siendo una participación muy limitada. Por ejemplo, yo como maestro de licenciatura, me encuentro que los muchachos son apáticos a participar en política, porque la famosa expresión de ¿para qué si de todas maneras nada cambia, ¿no? Palabras más, palabras menos. Entonces, transformar es decir, modificar esa actitud solamente se puede lograr cuando se le da esperanza a la gente de que las quejas contra aquellos servidores públicos que son, y también empresarios, porque en la cuestión de la corrupción, digo, tiene que haber de los dos lados, ¿no? Es decir, ¿cómo se cambia esa mentalidad viendo resultados en sentido de acabar con la impunidad o cuando menos disminuirla, ¿no? Pero vemos que muchas acusaciones se hacen a diario, a diestra y siniestra por parte de todos los gobernantes, ¿no? De que el anterior robó esto y que el otro, y ahí está la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría del Estado señalando que el presidente municipal X o el gobernador Z hizo mal uso de los recursos. Sí, ok, ya sabemos que eso ocurre. Y digo, a lo mejor es más de lo que uno piensa, ¿no? Pero ya lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es aplicarle la ley. Pero no. O sea, en estas administraciones de los últimos años se prometió de que una de las cosas que se iba a combatir con mayor fuerza era la corrupción. Bueno, se combate la corrupción,
pues castigando a quienes la cometen. Pero no hay. Es decir, en ese sentido, ¿dónde están los resultados? No, no es que ya no lo hacen. Bueno, espérate, una cosa es que no lo hagan, si es que no lo siguen haciendo, porque eso también está en tela de juicio, y otra cosa es, bueno, ¿y cómo los vas a castigar? Entonces, ¿de qué sirve de que te hagan una amonestación administrativa, ¿no? Ya no puedes ser candidato en los próximos 5 años para un puesto de elección popular. Ese es el castigo. Oye, si todo lo que se llevó, los miles de millones o los cientos de millones de pesos que robó, ¿dónde están? Pues, entonces, eso es lo que necesitamos, repito, modificar en este país para sentar precedente de que va a haber Estado de Derecho, porque las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, requieren, pues, un Estado de Derecho más o menos funcional. El problema que tenemos en México es que ese Estado de Derecho está deshecho. Digo, aquí, la verdad, sea dicha, en términos de quienes son responsables de cometer delitos del orden común o delitos de peculado o robo de lo que viene siendo el negocio gubernamental, finalmente no reciben castigo y gozan de impunidad. Y lo vemos a diario, ¿no? Y entonces se dice, no, es que es el problema del judicial. Regresando al tema, ¿no? No es cierto, el judicial en un momento dado toma de referencia el marco legal que existe. Entonces, ¿quién hace el marco legal? El legislativo. Entonces, está mal el marco legal, a ver, legislativo, haz los cambios que se necesitan hacer. Pero no, ellos, no, vamos a dedicarnos a otra cosa, ¿no? O sea, la parte central de lo que es el marco legal en este país está con muchas deficiencias. Quizás muchas de ellas se han hecho a propósito, precisamente para que siga la impunidad. No, yo no veo hasta ahorita una propuesta seria de nadie para cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos congruentes con lo que es el tema de traición, por ejemplo, yo diría, bueno, traición a la patria es aquel que se roba o que se lleva los recursos públicos porque está perjudicando grandemente a la ciudadanía. Es decir, no es traición a la patria dejar, por ejemplo, sin medicamentos a todos los enfermos que requieren para el tratamiento de cáncer o lo que sea. ¿No es acaso un crimen y por lo tanto debería ser considerado la traición a la patria? Entonces, por empezar, vamos a modificar la ley de tal manera que los actos de corrupción pónganle los límites máximos, mínimos, manéjenlo como ustedes quieran, pero que no tengan caducidad, por ejemplo. Que si dentro de 20 años descubren que fulano de tal hizo algo indebido, pues que en 20 años pague, ¿no? Como sucede en otro tipo de crímenes, ¿no? Ven, en fin, hay mucho que se puede hacer, hay mucho que se necesita hacer, y otra vez regreso al tema, es político, es de voluntad política hacerlo. Se puede mejorar muchísimo, tenemos muchas, dijéramos, un panorama futuro que puede ser promisorio o que puede seguir siendo mediocre como hasta ahorita, o incluso peor de lo que es ahorita. Que esa es la gran preocupación, esa tendencia que hemos tenido en los últimos años y sobre todo que cada vez esa subjetividad legislativa ha ido creciendo. Pero bien, vamos a ir a un corte comercial para regresar con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy en este importantísimo tema que tiene que ver con ese cambio que necesitamos. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar el tema de las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado el día de hoy en este importantísimo tema que hemos discutido ya a lo largo de todo el programa, para precisamente que usted tenga criterio, que usted tenga información para poder formar esas decisiones, esos criterios, ¿verdad? Y pues llegar a tomar una buena decisión en un futuro próximo. Y bien, conclusiones y recomendaciones. Bien, antes de llegar a ese punto, hubo una pregunta que no te alcancé a contestar y la voy a contestar rápidamente. ¿Cómo vamos en Baja California? Sí. En Baja California, podemos casi aplicar todo lo que he dicho previamente al caso específico de Baja California. Malas administraciones de toda índole, el negocio de manejar la administración pública como si fuera una empresa particular, metiendo a los amigos, etcétera, etcétera. ¿No? Digo, eso ha sido una constante de los últimos 20 años, si tú quieres, ¿no? Entonces, eso
cobra intereses, ¿no? Es decir, ser mal administrador del gobierno, llámese estatal, municipal o del Poder Judicial, tarde que temprano tiene un costo. Entonces, lo vemos en el caso de Baja California en términos económicos. Tradicionalmente, Baja California estaba dentro de las primeras 5 economías a nivel nacional. Actualmente ya caímos de ese rango dentro de las primeras 5, ya caímos a la octava. Así es. Al octavo lugar, ¿no? Entonces, algo hemos estado haciendo, no hemos estado haciendo bien. Es decir, ¿por qué pasamos del 5º al octavo? Bueno, pues la explicación está en estos temas que hemos hablado de falta de seguridad, de falta de inversión en infraestructura eléctrica, con los problemas dijéramos, de la migración con Estados Unidos, la falta dijéramos, de incentivos a las empresas para ubicarse en el Estado, en fin, una serie de acciones de política que no han sido las más acertadas, ya digámoslo así, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, la perspectiva es de que pasemos del octavo al 10º lugar. Así andamos, digo, para que quede claro, en los próximos, hablando del próximo sexenio, de seguro vamos a caer del octavo al 10º lugar, si no es que todavía muy mayor. ¿Por qué? Porque no se están haciendo las cosas como se deben de hacer aquí, y también hay que reconocer que hay otros estados que lo están haciendo mejor. Es decir, otros gobiernos estatales como el de Nuevo León, por ejemplo, y no digo de esta administración, ya es algo que se viene haciendo a lo largo de varios años, el de Tamaulipas, el de Chihuahua, el de Coahuila. De alguna manera, ellos han ido avanzando a ritmos mayores que nosotros. Entonces, eso como en todo, ¿no? En la carrera, si avanzas más, pues tarde que temprano vas a llegar en los primeros lugares con respecto al que está avanzando de manera más lenta, y eso es lo que le está pasando a Baja California. Entonces, y eso, repito, es simplemente un reflejo de lo que pasa en todo el país, ¿no? No estamos creciendo al ritmo que deberíamos de hacerlo, y todo porque necesitamos hacer cambios que no se están haciendo y no se han hecho, y todo indica que no se quieren hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque los beneficiados son finalmente aquellos que están en el grupo selecto, ¿no? Tanto por el lado de quienes gobiernan como por el lado de quienes realizan los grandes negocios, ¿no? Entonces, la conclusión es de que la perspectiva en el corto plazo, para 2024, para México no es tan negativa, es decir, vamos a seguir creciendo, pero ese crecimiento es inercial, o sea, es como un tren, ¿no? Siempre hablamos de los trenes los economistas. Un tren viene caminando y trae una velocidad, y para frenarse requiere tiempo y espacio para lograr frenarse del todo. Entonces, mientras, aunque le pise el freno el maquinista, el tren de todas maneras sigue avanzando. Es lo que pasa en la economía. Una economía, aunque la manejen mal, de todas maneras sigue avanzando. A eso le llamamos un crecimiento inercial. No porque estemos pisando el acelerador, no estamos pisando el acelerador. Entonces, la conclusión es de que México necesita hacer un análisis exhaustivo de cómo lograr que, en vez de estar frene y pise, dediquemos a poner el acelerador de fondo, ¿no? Para ello, pues, atacar problemas muy graves que existen en el país y que no se están haciendo. Por ejemplo, yo considero que la inmigración de México es un problema grave. Lejos de sentirnos orgullosos porque están creciendo las remesas, deberíamos estar llorando. Así es. Entonces, hay que ver ese asunto y atacarlo. 2, el tema de la seguridad. Ese representa un riesgo no solamente para las familias y para el ciudadano común y corriente, representa un riesgo para todos, para los empresarios y para los propios gobernantes. Entonces, eso se tiene que atacar a fondo. Pero para atacar y el de seguridad y todos los demás problemas que podríamos dedicar media hora a platicar, cuando menos enlistándolos, digo, necesitaría media hora para enlistarlos, necesitamos exigir un cambio de cómo se viene gobernando. La forma de gobierno que tenemos es totalmente ineficiente. Y esa es una cosa que le tenemos que exigir a las próximas administraciones, que nos hagan un planteamiento serio en ese sentido. Es decir, reconocer el problema de que tenemos un sistema político podrido. No puedo decir, ese es el resumen, ¿no? Y no podemos seguir así. Bien, pues una perspectiva triste la que tenemos, ¿verdad? Este análisis que, pues, las tendencias que hemos tenido, pues, tanto en México como en Baja California, pues, han ido mermando esa posición que, pues,
Si bien es cierto, habíamos estado en quinto lugar, hubiéramos estado muy cercanos de ese cuarto lugar como economía a nivel nacional, y pues hoy estamos con un lugar número 8 con tendencias hacia el 10. Y sobre todo que ese poder adquisitivo de los baja californianos pues ha caído tremendamente en comparación de otros destinos. Y nos hemos vuelto expulsores de talento, en donde los jóvenes preparados pues se van a otros estados o a otros países. Y pues es un reto que se tiene para ese cambio de dirección, ese cambio de timón o ese cambio de plan. Es tan necesario. Y bien, pues vemos tristemente cómo crece el cobro de piso en algunas zonas, ¿verdad? También pues temas de esa falta de polidiversidad que tanto hemos mencionado aquí en Metrópolis, para que los gobiernos tengan esos equilibrios, ¿verdad? Porque de alguna manera cuando todos son del mismo color, pues no hay contrapesos, no hay decisiones encontradas y no hay equilibrios. Si bien nos podríamos pasar mucho tiempo, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Tenemos varias preguntas en el tintero que vamos a estarlas formulando en un programa futuro, Enrique. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, Benjamín. Espero que no les haya dejado un mal sabor de boca, al contrario, y quiero terminar diciendo de que sí se puede mejorar esto si le echamos ganas todos, ¿verdad? Es cuestión de que tomemos la decisión de dejar de nuestro lado de confort y empezar a exigir, ¿verdad? De exigir resultados y exigir cambios, verdaderos cambios. Así es, así como exigimos a las empresas, así como exigimos cuando nos sirven una comida en un restaurante, así los ciudadanos debemos hacer con nuestros gobiernos y exigirles que hagan lo propio y de la mejor manera. Y bien, pues agradecemos entonces tu estancia por aquí en este programa, los comentarios que nos compartes, ese gran análisis que has formulado sobre esa tendencia tan triste que tenemos en Baja California, y pues sobre todo esa posibilidad de ese compromiso que tenemos los ciudadanos por mejorar las cosas. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ti y a tu estimado público. Bien, pues nos despedimos aquí en Metrópolis Presente y Futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima semana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín.